Hola, buenos días. Reciban un fuerte abrazo de parte de la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco y un cariñoso saludo de parte de nuestro pastor Mario de los Ríos. Si me acompañan a la lectura del día de hoy, que es el Salmo 52, dice: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste al mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has mandado toda tu suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desgarrará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como el olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios. Confío eternamente y para siempre. Te alabaré por siempre, porque lo has hecho así, y esperaré de tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Amén. Si me acompañan a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todas y cada una de tus misericordias, Señor, que nos regalas a través de estos salmos tan hermosos. Te doy las gracias, Señor, porque sé que tu palabra es viva para todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, en nuestro entrar y en tu salir, que siempre se haga tu santa voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dispongamos nuestro corazón para escuchar unas alabanzas. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida, del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Santo Dios, aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un gran soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Para siempre.
principio. Y vimos tu rostro lleno de gracia y verdad en Jesús, Hijo de Dios, Santo Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Tu nombre permanecerá para siempre, oh Nos aferramos a tus palabras y creemos tus promesas y adoramos hoy tu nombre, santo nombre. Poderoso, Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Tu nombre permanecerá para siempre, oh Yahweh. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi
dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Bueno, gracias a Dios por estas alabanzas que también pues nos hacen sentir a nosotros bien, y esperando que todos pues hayamos entendido lo que hablamos o de lo que nos hablan a través de estos cánticos. Tenemos unos avisos, pues por medio de este medio nos estamos viendo, y también invitarlos a que acompañen, o inviten a los demás a que se conecten en Facebook y YouTube, y que compartamos pues estas prédicas para que pues sea de beneficio y de bendición para todos aquellos que nos escuchan. También invitando a todos y cada uno de los hermanos de la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco, pues a ofrendar, hermanos, recordando que Dios bendice a todos y cada uno de nosotros, y que de la misma manera pues todos y cada uno de nosotros tenemos que bendecir. Solo me queda decirles que el predicador del día de hoy, que nos trae la palabra de Dios, y también invitarlos a que dispongamos nuestro corazón a escucharla, es a través de nuestro hermano José Luis Caso. Gracias. Pues muy buenos días a todos, ¿cómo están? Esperemos que estén bien, les mandamos un saludo afectuoso, un abrazo, y es una bendición pues estar reunidos nuevamente a través de estos medios que también son una bendición en estos tiempos tan difíciles. Y bueno, en el impedimento de reunirnos como regularmente lo hacemos, pues nosotros continuamos con esa fidelidad a Dios, con esa necesidad de Dios para alimentar nuestro espíritu con su palabra, con tiempos de alabanza, de adoración. Esperemos que estén tomando en cuenta los anuncios previos que normalmente subimos a las 9:30, y que después estén listos para, en el momento en que la tecnología nos ayude a poder conectarnos, pues estén listos y ya con el deseo de su corazón de continuar estudiando la palabra de Dios. Así que le pido por favor que me acompañe a Daniel capítulo 4. Estamos estudiando el libro de Daniel versículo a versículo, ya estamos en el capítulo 4 de este hermoso libro, y usted está aprendiendo muchísimas cosas que Dios tenía reservados para este tiempo, para cada uno de nosotros. Daniel capítulo 4. Decíamos hace 8 días que Daniel capítulo 4 de cierta manera cambia el tema del libro sin dejar de lado al Dios soberano que tiene control de todo, en el cual hemos recibido consuelo, tranquilidad, paz. Es la meta que tenía Dios para todos y cada uno de nosotros, que pudiéramos conocer que a pesar de cualquier circunstancia adversa, Dios tiene control, que no va a pasar nada que Dios no quiera que pase, que permita Él que pase, y eso nos dio mucha tranquilidad al estudiarlo en estos 3 capítulos. Porque vimos que Dios pone personas en el lugar correcto, con un propósito correcto, perfecto, que Dios está sobre la vida de las naciones más poderosas, capítulo 2, que Él tiene un plan para esas naciones y lo va a cumplir cuando el Señor Jesucristo venga.
y entonces implante su reino milenial aquí en la tierra, destruyendo todos los reinos, aún el más poderoso, aún el más temible que pudiera haber ahorita, si es que el Señor regresa en estos días, o el más temible que pudiera haber en algunos años, va a ser completamente destruido, porque Dios es soberano sobre todas las naciones. Eso es muy importante recordarlo. Después en el capítulo 3 vimos y estamos recordando, sobre todo para los que nos sintonizan por primera vez, por amor a ustedes hacemos este breve resumen. Sé que a algunos hermanos no les gusta, pero recuerden que predicamos para todos y que todos se empapen del contexto de una manera muy rápida. Veíamos en el capítulo 3 que Dios es soberano sobre las pruebas, que Él no va a permitir pruebas que tú no puedas superar, y si las pruebas son necesarias que tú las pases, si tu confianza está en Dios, Dios te va a fortalecer, no para quitarte las pruebas tal vez, pero sí para que pases por ellas. Y esto quita la idea de que tengamos que declarar que Dios quite algo sobre nuestras vidas, porque tal vez Él soberanamente lo permita, como al Señor Jesucristo. Él no podía quitar del Señor Jesucristo el que fuera a la cruz a morir por nosotros, pero lo fortaleció a partir de su oración para que Él pudiera cumplir con su propósito. Y todas las pruebas tienen también un propósito. Y aprendíamos que si bien Dios no va a quitar algunas de las pruebas que nosotros tengamos, sin nuestra confianza, esa es la condición, si la confianza de cualquiera de nosotros está en Dios, Dios te va a quitar de las pruebas, si es su voluntad, o te va a fortalecer para pasar por ellas. Y eso también nos enseña a orar de manera diferente, como lo vamos a aprender en el capítulo 9. Pero llegamos al capítulo 4 y nos encontramos ahora con el Dios soberano sobre los soberbios, sobre el orgulloso que es el hombre. Así que titulamos desde hace 8 días al capítulo 4, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, porque estamos frente a un rey llamado Nabucodonosor, que está en la plenitud de su gloria, de su reino. Recuerden que Babilonia era en ese momento el reino más poderoso sobre la tierra, que se caracterizaba por la arquitectura de la ciudad, por la belleza de la ciudad. Recuerden que ahí estaban los jardines colgantes de Babilonia, que en tiempos antiguos era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero no solo los jardines colgantes, sino también la ciudad era hermosa. Nabucodonosor tal vez no era un gran general, un gran estratega militar, pero él tenía una inteligencia en la arquitectura y todo lo que quiso hacer en Babilonia lo consiguió, llegó. Y entonces cuando llegamos al capítulo 4, en él encontramos, como decíamos y se lo recuerdo, 5 maneras en que Dios trata con el orgullo, 5 maneras en que Dios trata con el orgullo que te ayudarán a evitarlo y humillarte. 5 maneras en que Dios trata con el orgullo que te ayudarán a evitarlo y humillarte. Y a que evitemos el orgullo en nuestras vidas y que nos humillemos, escuche, constantemente delante de Dios, considerando que todo lo que vamos a obtener proviene de Él. Él es la fuente, y que no caigamos en el engaño de pensar que nosotros obtenemos algo, porque aunque usted no lo crea, esa es una lucha en nuestra humanidad y en nuestra naturaleza caída. Pero esto va a regresar al polvo, y ahí tenemos la misma lucha que tenía, o nos comenta Pablo que tenía en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un cristiano verdadero, fiel, diciendo que en su cuerpo sigue habiendo luchas. Y el orgullo encabeza uno de los pecados que aún daña mucho al creyente, que se le olvida cómo llegó un humillado a Dios. Y por eso este pasaje es hermoso, porque es un recordatorio para evitar el orgullo y humillarnos constantemente delante de Dios, para evitar el orgullo y humillarnos constantemente delante de Dios. Y vimos hace 8 días que Dios sacude el orgullo del rey con un sueño, y esto lo vimos en Daniel capítulo 4 versículos 1 al 7. El rey está en la plenitud de su imperio,
y de repente un solo sacude el orgullo del rey. Vimos también en segundo lugar, y ahí fue donde nos quedamos, que Dios inquieta el orgullo del rey con la descripción del sueño. Daniel capítulo 4 versículos 8 al 18, y ahí quiero que vaya conmigo para que continuemos con la historia del relato que nos cuenta aquí Daniel, o Dios a través de Daniel. Así que acompáñeme ahí con su Biblia. Mientras llega, vamos a hacer una oración para poner este mensaje en manos de Dios y Él sea quien nos ayude. Entonces, si ya llegó a Daniel capítulo 4 versículo 8, incline su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu presencia, con la bendición más grande que podemos tener, que es escuchar tu voz. Toda la semana escuchamos nuestra propia voz, la voz de este mundo, e incluso la voz, Señor, del príncipe de esta tierra, quien está gobernando. Pero te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos diste durante la semana de acudir a ti y oír tu voz cuando leíamos, cuando escuchábamos algún mensaje, cuando orábamos. Pero te damos más gracias por podernos reunir como iglesia a pesar de las circunstancias. Tu iglesia prevalece, tu iglesia sigue firme. Aquí estamos, Señor, y queremos oír tu voz. Ayuda, Señor, a nuestra concentración en casa. Aún es más difícil. Permítenos tomar decisiones a cada una de mis hermanas, hermanos, decisiones radicales para ofrendar de este tiempo con nuestros oídos, a mí con mi boca, Señor, de manera fiel, predicando solamente tu palabra, explicándola clara y sencilla, de manera sencilla, que todos mis hermanos entiendan, pero que a la par, Señor, de mi esfuerzo, ellos se esfuercen por escuchar de manera correcta, sabiendo que están escuchando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que quiere hablar a su vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, hermanos, estamos en el relato de la historia de Daniel capítulo 4, y ahora vea conmigo lo que dice el versículo 8 de Daniel 4. El rey ya llamó a todos su corte, a sus servidores, pero nadie, como las otras veces, ha podido descifrar e interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y entonces dice el versículo 8, hasta que delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y entonces Nabucodonosor, en el relato de su sueño, vea lo que dice el versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Entonces el rey informa, hermanos, a Nabucodonosor lo que soñó, y sueña ese gran árbol, que si usted se da cuenta, nada más recordando lo que vimos hace 8 días, que está hablando primeramente de un árbol, pero después de una persona. Vea lo que dice el versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Versículo 14. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto,
Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Hasta ahí hagamos una pausa. Entonces hace 8 días nos quedamos en el versículo 13. Después de que Nabucodonosor le cuenta la primer parte bonita del sueño, el hermoso, donde todas las aves posan ahí, moran ahí, donde da sombra, toda la tierra ve este árbol. O sea, imagínese usted un árbol así. Pero en el versículo 13 comienza a dar un giro el relato del rey. Y dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Esta palabra vigilante en hebreo significa así, más bien en arameo significa esto literalmente, el que está despierto o alguien que está despierto. Por lo que de una mejor manera pudiera decir lo que está diciendo el versículo 13, el santo que está despierto observando, y por eso llegamos a la conclusión que este mensajero es un ángel de parte de Dios con un mensaje de Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero a veces hay palabras que necesitamos entender porque parecen muy místicas. Un vigilante y santo del cielo descendía, y entonces nuestra cabeza se empieza a imaginar vigilante, ¿qué será? Pero de manera sencilla, y cuando vemos el idioma original, podemos concluir que este era un ángel. Normalmente eran mensajeros de Dios. Y este vigilante interrumpe la descripción del sueño de Nabucodonosor y escucha que este ángel clamaba fuertemente, gritaba a gran voz, derribad el árbol, corten sus ramas, quiten el follaje y quiten también su fruto, dice el versículo 14. Las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero si usted ve el versículo 15, dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Pero lo interesante es el versículo 16. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen por él 7 tiempos. Si usted se da cuenta, gira la descripción del sueño de un árbol a una persona. Su corazón de hombre se ha cambiado. El vigilante proclama en alta voz, ordenando entonces que el árbol fuese derribado y completamente destruido, de modo que perdiese toda su gloria, su belleza. Además, los beneficios que daba este árbol cesarían en su destrucción. La destrucción del árbol, sin embargo, hermanos, no era una aniquilación del todo completa, ya que se dejaría, si usted regresa al versículo 15, la cepa de sus raíces. Esto indica que si quedaban la cepa de las raíces, el árbol podía volver a crecer y florecer. Entonces el tronco y sus raíces le iban a permitir tener vida, y esto es lo que sucede con el rey Nabucodonosor, porque el árbol es el rey Nabucodonosor, después de que se humilla delante de Dios, después de que Dios trata con su orgullo, y todo le es devuelto al rey, pero todavía no llegamos ahí. La expresión con atadura de hierro y de bronce, que también pudiera llamar nuestra atención, ha causado dificultad para interpretarlo. Pero hay un comentarista, el pastor Evis Carballosa, y comenta algo interesante para tratar de entender qué significa con atadura de hierro y de bronce. Esta frase, dice el pastor Evis, parece sugerir una referencia a la condición, escuche, en que quedaría el sujeto en cuestión, o sea, esto es Nabucodonosor, al experimentar el juicio que vendría sobre él. Fin de la cita. Entonces, atadura de hierro y de bronce significa el trato duro contra el orgullo del rey.
¿A qué grado? Ahorita lo vamos a ver. Y luego dice también en la segunda mitad del versículo 15 y la primera mitad del versículo 16, si va usted ahí a su Biblia se va a dar cuenta, nos indican que este árbol, pues ya vimos, es en realidad un hombre al cual le iba a ser dado un corazón de bestia, de animal. Y hay otra frase que puede causar controversia, o si usted la lee solo en casa, a veces podrá decir, ¿qué significa esto? Y es la frase, y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Qué significa la frase 7 tiempos? Esto ha sido motivo de desacuerdo entre los comentaristas y los teólogos. Si yo le preguntara a usted ahorita, ¿qué es esto? ¿Qué significan 7 tiempos? Pues muchos podrían decir, ¿sabes qué? Pues son 7 años. Algunos otros dicen que son 7 meses. Y algunos otros dicen que al ser el 7 el número de la plenitud que se usa simbólicamente, es un tiempo perfecto, sin determinar si sean meses o años, sino es un tiempo perfecto y completo en el cual Dios iba a tener en esta condición de animal a Nabucodonosor. Pero nosotros, hermanos, nosotros aquí creemos que en realidad esto se refiere, estos 7 tiempos se refieren a 7 años. Entonces imagínese el estado de humillación en el que se pasó Nabucodonosor este tiempo. ¿Y qué? ¿Nos sacamos de la manga que estos 7 tiempos sean 7 años? No. Vea lo que dice Daniel 7:25. Si es rápido con su Biblia, pues vaya a Daniel 7:25, está en el libro. Y vea lo que dice ahí el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 25. Dice, y hablarás palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya vio ahí la palabra 3 veces, tiempo y tiempos y medio tiempo. Y quizá usted me diga, pues me quedé igual, ahí no dice años, sigue diciendo tiempos. Pero ahora ponga mucha atención. Daniel capítulo 7, versículo 25, es una profecía que se habla y se va a cumplir en Apocalipsis. Cuando dice tiempo y medio tiempo, se está refiriendo al tiempo de la gran tribulación, que en realidad va a durar 7 años. Pero cuando se cumplan los primeros 3 años y medio, a la mitad de ese preciso momento, escuche con mucha atención, a la mitad de ese tiempo perfecto declarado por Dios a través de Daniel, siglos y siglos antes, va a venir el anticristo. Y esos 3 años y medio, a la mitad de esos 7 años, la gran tribulación va a ser feroz. Y eso lo podemos encontrar, vea lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14. Ahí en Apocalipsis, capítulo 12, se habla, si usted ve su Biblia, tiene la Reina Valera, de la mujer y el dragón. Y ahí a lo que se está refiriendo Apocalipsis, no nos vamos a meter a Apocalipsis de lleno, solo quiero aclararle por qué pensamos que este tiempo son años. Dice, o habla de la mujer hablando simbólicamente de Israel, y el dragón es Satanás. Entonces va a comenzar el capítulo 12 de Apocalipsis a narrar el trato que Satanás va a tener con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel en este tiempo. Vea lo que dice, por ejemplo, apareció en el cielo, versículo 1, una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y vea qué hay sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. ¿Cuántas tribus de Israel? 12. Si usted sigue leyendo, no estamos estudiando Apocalipsis, aquí se describe a la nación de Israel. De hecho, hasta que ella, y dice más adelante que va a haber dolores de parto de esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, a través del anticristo, va a perseguir al pueblo de Dios como jamás en la vida lo ha perseguido. Usted ha visto películas de la persecución que ha habido sobre Israel a lo largo de la historia. Le ha conmovido lo que pasó en Alemania y toda la atrocidad se ha hecho con el pueblo de Dios. No se compara en nada con esto, hermanos.
Y ahí en Daniel 12:14 vea lo que dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ya se dio cuenta? Que es la misma frase de Daniel 7:25 y otra vez tiempos. Y vuelve a decir, y usted podrá decir otra vez si está poniendo atención, no dice años, José Luis. Vaya conmigo, Apocalipsis 13, más adelantito, versículos 5 y 6. Lo que está diciendo Apocalipsis 12:14 es que durante 3 años y medio Dios va a proteger a su pueblo con esas águilas y lo va a proteger. Pero después de los siguientes 3 años y medio va a venir una persecución atroz. Vea lo que dice Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba, este es el anticristo, grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, escucha hermano, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vea el 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí está el anticristo en acción. Pero vea el 5. Este anticristo, ¿cuánto va a actuar? Dice en la última frase del versículo 5. 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses, hermanos? A los que están aquí, 3 años, son aplicados, 3 años y medio. Un tiempo y otro tiempo y medio tiempo. Por eso es que nosotros creemos que Nabucodonosor pasó, hermanos, 7 años humillado. Es mucho tiempo, tal vez. Pero regresemos entonces a Daniel y vea lo que dice el versículo 17. Se lo explico esto de los años para que no piense que nos sacamos de la manga el pensar. Muchos dicen que no hay que ser dogmáticos en cuanto a esto de 7 tiempos, pero escudriñando las escrituras, Dios es tan perfecto que nos enseña cómo llegar a una conclusión bíblica. Vea lo que dice, versículo 17 de Daniel 4. Continuamos con esta historia. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces dice que la sentencia es por decreto de los vigilantes. ¿Y quiénes son los vigilantes? Ya dijimos arriba, ángeles. Y por dicho de los santos, la resolución. Pero vea por qué dicen esto los ángeles, versículo 17. Para, cláusula de propósito, para algo, para que conozcan los vivientes, la audiencia de Daniel después de que esto fue escrito, y hoy tú y yo, para que conozcamos que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre el más bajo de los hombres. El énfasis del versículo radica, hermanos, en el control de Dios, en su reino. Y estos ángeles solamente están diciendo algo que el Dios soberano ya decretó sobre la vida de este rey orgulloso. Vean lo que dice el relato, cómo termina el relato en el versículo 18. Dice Nabucodonosor, recuerden, Nabucodonosor está hablando aquí. Dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. El versículo 18 nos muestra la petición que el rey hace entonces a Daniel. Y la mayoría, hermanos, de los comentaristas opinan que el rey desesperado tenía confianza en Daniel, ya fuera porque le había interpretado en otra ocasión un sueño, que también era difícil,
o porque también su orgullo comenzaba a ser tratado por Dios y necesitaba urgentemente la interpretación de su sueño, porque le perturbaba en gran manera. Entonces, hermanos, vimos en primer lugar que Dios trata con el orgullo del rey con un sueño. En segundo lugar, acabamos de ver que Dios inquieta el orgullo del rey con la descripción del sueño. El rey está completamente inquieto. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esta parte del relato? Vamos a ver unas implicaciones prácticas para nosotros hoy de esta parte del estudio, donde vemos que Dios inquieta el orgullo del rey con la descripción del sueño. En primer lugar, hermanos, podemos ver que así como Nabucodonosor estaba siendo tratado por Dios mismo por su orgullo, de la misma manera muchos de nosotros podremos ser tratados por Dios de la misma forma. No solo nuestras circunstancias son cambiadas muchas veces, como el rey, que le fueron de repente cambiadas sus circunstancias, sino que además, hermanos, nuestro orgullo es todavía más aplastado cuando no está en nuestro poder solucionar alguna circunstancia. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que usted se cree tan sabio, se cree tan recto de solucionar en sus propias manos algo, y como lo logra muchas veces, de repente su orgullo se va al cielo, pero se topa de cierta manera con una circunstancia que no puede controlar y le perturba? Si no le ha pasado, le va a pasar. En algún momento no va a estar en sus manos solucionar algo. Y su orgullo va a ser tratado por Dios como con Nabucodonosor. Y entonces, ¿sabe qué, hermanos? Vamos a luchar por buscar en nuestros propios medios. Nuestra autosuficiencia nos va a llamar a como dé lugar a salir de esa circunstancia, a solucionarla. Vamos a buscar de diferentes maneras. El Nuevo Testamento habla de lo que Dios hace con la llamada sabiduría humana. Es que hay que tener cuidado con nuestra propia sabiduría y en lugar de eso acudir a Dios. Evitar el orgullo de pensar que podemos solucionar todo cuando podemos acudir a Dios. Vea lo que dice 1 Corintios 1, 19 al 20, solo escúchelo. Dice Pablo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Son preguntas retóricas que en algún momento, si sigues y continúas con tu orgullo, Dios te va a estar haciendo a ti. ¿Dónde está el sabio cuando te vea todo humillado e inquieto? ¿Dónde está el escriba, el que sabía mucho? ¿Dónde está el que disputaba con todos? Y Dios te va a decir por último, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Hermanos, aprendamos de Nabucodonosor. Evitemos ser sabios en nuestra propia opinión y buscar soluciones a los distintos problemas y pruebas que enfrentamos o enfrentaremos en nuestra propia fuerza. No está mal buscar soluciones, pero hay que buscarlas conforme a la palabra de Dios. Porque si no, vas a toparte en algún momento con que Dios está tratando con tu orgullo. ¿Cómo has estado buscando soluciones últimamente? ¿A tu manera? ¿Piensas que te vas a salir con la tuya? ¿Que lo vas a conseguir nuevamente? Recordemos que cuando nos rendimos en dependencia absoluta de Dios, Él perfecciona su poder en nuestra debilidad, ¿no es cierto? Él perfecciona su poder en nuestra debilidad. En segundo lugar, también podemos aprender de esta parte del sueño de Nabucodonosor, que nos reflejamos en nuestra propia opinión y concepto de nosotros mismos como ese árbol, ¿no es cierto? Nos vemos creciendo en algún área de nuestra vida, nos vemos protectores, proveedores, y nos sentimos en el centro de la tierra muchas veces, aún siendo creyentes. Y muchas veces sin darnos cuenta, somos sabios en nuestra propia opinión y además tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Cuando la Escritura nos alerta, hermanos, a evitar eso. Vean Romanos 12:3.
Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, escuche con mucha atención, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, reconozcamos esa tendencia a alabarnos y vernos de manera diferente a como nos ve la Escritura, ya que corremos el riesgo de ser tratados y resistidos por Dios mismo. Todo proviene de Dios. No puedes correr el riesgo de pensar que tú has logrado, que tú puedes, que eres autosuficiente. Dios te va a humillar. Ve a la palabra de Dios y recuerda, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener, sino que pienses de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que la palabra dice de ti, lo que Dios dice de ti. Entonces, hermanos, vamos al punto 3. Ya vimos que Dios sacude el orgullo del rey con un sueño. En segundo lugar, vemos que Dios inquieta el orgullo del rey con la descripción del sueño. Y ahora, en tercer lugar, Dios advierte al orgullo del rey con la interpretación del sueño. Subraye, advierte. Dios advierte al orgullo del rey con la interpretación del sueño. Daniel, capítulo 4, versículos 19 al 27. Lo que vemos a continuación, hermanos, es que Daniel entra de lleno a la escena del relato y reacciona de una manera impresionante al escuchar la descripción del sueño de los propios labios del rey. Vea lo que dice el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. En cuanto Daniel estaba escuchando el sueño de Nabucodonosor, lo comenzó a entender, hermanos. Lo comenzó a entender de manera perfecta. Tan es así que acabamos de leer en el versículo 19 que quedó atónito. Imagínese usted la escena. Una hora en silencio, sin abrir su boca, porque sabía lo que significaba el sueño. Sus pensamientos, dice, que lo turbaban. Daniel estaba visiblemente conmocionado cuando escuchó el sueño, tanto que el rey intentó consolar al profeta y le dice: no dejes que el sueño o su significado te alarmen. Yo creo que Daniel, si hubiera estado en nuestros tiempos y coloquialmente le hubiera dicho: no sabes lo que estás diciendo. Daniel, hermanos, no estaba perplejo, sino asombrado por el horror de lo que de inmediato conoció del sueño predicho. Daniel supo de inmediato la importancia del sueño. Queda claro por su deseo que mal predicho dice que mejor le fuera dado esto a los enemigos del rey. Ya lo acabamos de leer, ¿se acuerda? Dice: rey, este sueño mejor fuera para tus enemigos. Imagínese qué deseo tenía Daniel, de lo impresionante que él estaba entendiendo que le iba a pasar al rey. Pero es una advertencia. Vea el versículo 20. Daniel comienza a interpretar el sueño del rey y le dice en el versículo 20: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Daniel entonces, hermanos, interpreta el sueño del rey y explica que el gran árbol representaba a Nabucodonosor y a su vasto reino.
que había proporcionado prosperidad, abundante fruta, alimento, protección, refugio a todos los pueblos de la tierra alrededor. Y esto es importante señalar que en el Antiguo Testamento la figura del árbol se emplea en otros lugares para hablar del hombre y su orgullo. Repito, en el Antiguo Testamento la figura del árbol normalmente se usa o se emplea en otros pasajes del Antiguo Testamento para hablar del orgullo del hombre. Vea lo que dice, por ejemplo, Isaías 2, versículos 12 al 13. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. ¿Sobre todo qué? Soberbio y altivo. Sobre todo enaltecido y será abatido. Versículo 13 de Isaías 2. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Aquí es los cedros del Líbano y las encinas de Basán, que en ese momento eran árboles hermosos y preciosos. Pero dice, el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio. Vean la comparación. Altivo y todo enaltecido será abatido sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos. Ahí ve al cedro, alto y erguido, como un orgulloso hoy en día. Dice, será abatido por Dios mismo. El comentarista Evis Carballosa nuevamente comenta de este pasaje algo de manera magistral y cito. Escuche lo que dice. En el capítulo 2, que ya estudiamos, Daniel había dicho a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Lo recuerda? La cabeza de oro representaba al rey en toda su gloria y esplendor. Pero el árbol es cortado, cuando el árbol es cortado, simboliza la humillación producto de su soberbia y orgullo. El profeta hace resaltar el hecho de que el poder de Nabucodonosor había crecido, se había hecho fuerte, había adquirido grandeza, gloria, esplendor, extensión territorial, porque dice hasta los confines de la tierra. Pero escuche, dice este comentarista, Dios había pronunciado juicio sobre el monarca. Fin de la cita. Dios trata con el orgulloso tarde que temprano. Y entonces hay una advertencia también de juicio. Vean lo que dicen los versículos 23 y 25. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y un santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Si usted se da cuenta, Nabucodonosor ya describió el sueño. Y aquí Daniel, al interpretarlo, vuelve a repetir exactamente lo que dice arriba. Para los que no les gustan las repeticiones, ¿verdad? Para Dios son importantes las repeticiones. Daniel citó en el relato sobre el ángel y su decreto, como el rey lo había hecho en los versículos 3 y 16. Recuérdenlo un poquito ahí. Así que vemos que Daniel de manera progresiva y muy explícitamente le deja claro, escuchen hermanos, le deja claro al rey que ningún detalle está dejando pasar para que se le interprete de manera perfecta y completa. Para eso son las repeticiones. Y entonces en los versículos 24 y 25, donde comienza la interpretación de esta parte del sueño, hay algo importante que notar. Vea lo que dice el versículo 24 y 25. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Versículo 25, hermanos, es el final que debería de estremecer a cualquiera de nosotros si seguimos permaneciendo en nuestro orgullo.
Te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. Hasta que conozcas, Nabucodonosor, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Daniel entonces le deja claro al rey que es Dios mismo quien ha decretado la sentencia y le dice cuál es esta, y la acabamos de ver. Nabucodonosor es nombrado específicamente como la persona que se comportaría como un animal. El rey sería expulsado de la gente debido a su extraño comportamiento y viviría como los animales salvajes. Y la frase, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, quiere decir que por la noche, escuche, Nabucodonosor no entraba como un hombre, sino permanecía en campo abierto. Por consiguiente, por las mañanas estaría empapado del rocío del cielo. Todo esto por dejar de ser un humano normal y actuar como un animal. La última frase del versículo 25 nos da datos interesantes de la locura del rey. Tal comportamiento loco continuaría durante 7 años, ya lo entiende hoy usted, 7 tiempos, hasta que el rey se arrepintiera de su orgullo y reconociera o llegara a saber que el Dios Altísimo es soberano y que de él viene el poder y lo da a quien él quiere. Pero hay una última cosa en la advertencia, hermanos. Vea el versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Repito esa última frase, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Daniel explicó que la cepa y las raíces que se salvaron en ese sueño, significan que el reino de Nabucodonosor sería restaurado tras su arrepentimiento. Por eso le dice, cuando reconozcas que el cielo, en este caso, que Dios es quien gobierna. Durante este periodo de incapacidad mental, el hijo de Nabucodonosor, Amel Marduk, evidentemente gobernó al país, esto lo dicen los historiadores, para que el gobierno continuara funcionando normalmente. Hermanos, recuerden que todo esto que Daniel le dice al rey en cuanto a su interpretación, aún nos sucede a nosotros. Repito, recuerden que todo esto que Daniel le dice al rey en cuanto a su interpretación del sueño, aún nos sucede en algunas áreas a muchos de nosotros. Por lo que puede verse como una advertencia esta mañana de parte de Dios en ese tiempo para que Nabucodonosor reflexionara acerca de su vida y su comportamiento y en donde el orgullo está siendo aplastado. Corroboremos que esto que estamos estudiando es una advertencia. Vean lo que dice el versículo 27 de Daniel 4. Estamos yendo versículo a versículo. Si lo notó, si se queda en la Biblia, estamos leyendo cada versículo. Fíjese lo que dice el versículo 27. Por tanto, vean lo que le dice al final Daniel de manera hermosa. Por tanto, oh rey, por tanto, oh Juan, María, por tanto, oh Ernesto, Lucía, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una promulgación de tu tranquilidad. Daniel alentó contacto al rey a arrepentirse, hermanos, de sus pecados. Nabucodonosor dice que debería renunciar, en hebreo significa romper su pecado y su maldad, demostrando su arrepentimiento al hacer lo correcto. No es por obras. El rey ciertamente tenía el poder y los recursos financieros para ayudar a otros, y Daniel le dice que haga misericordia con los oprimidos. Nabucodonosor podría no haber tratado a los demás cruelmente, pero probablemente hizo lo que mucha gente hace hoy. Practicó un estilo de vida indulgente y simplemente ignoró las desgracias de los demás, como un orgulloso hace normalmente. No le importan los demás, solo le importa él mismo. Al prestar atención a esta advertencia en este sueño, lo insta a realizar buenas obras.
el monarca probaría que reconoció la supremacía de Dios sobre él por sus obras. Recordemos un principio: las obras no salvan, pero son evidencia de la salvación. Daniel, hermanos, parece haber ofrecido al rey la posibilidad genuina de renunciar a este juicio, demostrando la voluntad de Dios de perdonar. O sea, hay juicio, pero nótelo usted, por favor, esta mañana: hay misericordia. Arrepiéntete, arrepiéntete. Por supuesto, el consejo de Daniel al rey no fue un plan de salvación. Y esto es importante decirlo, ya que ni Nabucodonosor ni nadie más pudieron ser salvados por obras. La salvación, hermanos, implica una experiencia personal con el Dios viviente, con una vida correcta que fluye naturalmente de una vida cambiada. Entonces, una vida cambiada tiene obras cambiadas. No le busquemos más. O como dicen los teólogos, y se lo dije hace un rato, las obras no salvan, pero son evidencia de salvación, mediante la fe únicamente en Jesucristo. Terminemos en esta parte del relato y hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a hacer otras aplicaciones o implicaciones prácticas para nosotros de este tercer punto, que brotan de este tercer punto para nosotros. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este tercer punto? En donde vemos esta advertencia clara. En primer lugar, hermanos amados, podemos aprender de la sabiduría de Daniel para decirle la verdad al rey acerca del sueño. Repito, podemos aprender de la sabiduría de Daniel para decirle la verdad al rey acerca del sueño. Vemos que Daniel se turbó por completo en su ser, ya que él pudo ver lo que acontecería al rey debido a su orgullo. Y aunque el texto no menciona el porqué de su actitud, podemos ver que se dolía por las cosas que le iban a acontecer al rey. Estimaba en gran manera a Daniel al rey. Y esto lo podemos ver en su intención de persuadir al rey a que se arrepienta. Y escuche, hermanos, tú y yo estamos llamados a evangelizar y compartir el evangelio tal y como está escrito, lo hagamos. Y también llamemos al arrepentimiento y a la fe en Jesús a las personas a las que les compartimos. Repito, aprendemos de cómo Daniel le pide al rey que acepte a Jesús en su corazón. No. ¿Que haga una oración? No. ¿Qué le pide? Que se arrepienta y crea en el Dios verdadero. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer hoy, a evangelizar de la misma manera. De la manera en que comenzó a evangelizar Juan el Bautista y Jesús cuando estuvo en la tierra. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Obviamente el llamar arrepentimiento a una persona es una señal de que normalmente nos van a rechazar, pero no importa. Es la manera correcta de evangelizar y Daniel lo hace con el rey. En las palabras del versículo 27 vemos que le dices: Rey, arrepiéntete, cambia tus obras. Lo hace de manera respetuosa y con amor, como estamos llamados tú y yo a evangelizar. Llamemos al arrepentimiento y a la fe en Jesús a las personas a las que les compartimos. Hermanos, vamos a encontrarnos con personas que en algún momento nos preguntarán sobre su caminar sin Dios. Personas con las que el Señor está trabajando como lo hizo con Nabucodonosor. Y cuánto bien nos haría recordar la sabiduría con la que Daniel confrontó el orgullo del rey, ¿no es cierto? Con hermanos en la iglesia. También en algún momento nos va a tocar aconsejarles, exhortarles, animarlos. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, necesitamos la sabiduría de Dios para hacerlo como lo hizo Daniel. Con tacto, con respeto, con amor, pero sin dejar de decir la verdad con un juicio justo. Gálatas 6:1 nos insta a esto cuando dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, vea cómo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aprendemos entonces, hermanos, a tener ese tacto y ese equilibrio entre la firmeza de Daniel para no callar la verdad y llamar al arrepentimiento, pero también ese respeto, ese tacto, ese amor por el prójimo.
En segundo lugar, también podemos aprender en este tercer punto y recibir un recordatorio hermoso, hermanos, esta mañana, para evitar ver las advertencias que de parte de Dios podemos recibir. Escuchen, en momentos en que podemos luchar con el orgullo, tú y yo vamos a tener constantes advertencias de Dios antes de que seamos humillados. Pon atención a esas advertencias. Hermanos, que Dios nos ayude a tener humildad y discernimiento cuando la Escritura o alguien por medio de ella nos llama a corregir nuestro camino, a corregir algún pecado. Pidámosle a Dios la gracia para escuchar esa advertencia. Más adelante veremos qué hizo el rey con la exhortación de Daniel, pero hermanos, que Dios nos ayude a ser sensibles a los instrumentos que Él decida usar para alentarnos y poder, escuche, arrepentirnos a tiempo y no sufrir consecuencias muchas veces irreversibles. Repito, que Dios nos ayude esta mañana. Pidámosle, hermanos, ser sensibles a los instrumentos que Él decida usar para alertarnos y poder arrepentirnos a tiempo y no sufrir consecuencias muchas veces irreversibles. Hebreos 3, 12 al 13 nos lo recuerda. Escuche. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Repito, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Repito, antes exhortaos los unos a los otros, dice aquí, cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, que Dios nos dé la humildad necesaria para atender lo más pronto posible la exhortación, la advertencia de amor de parte de Dios a nuestras vidas. Ya que de lo contrario, repito, ya que de lo contrario corremos el riesgo de que nos suceda lo que le pasó a Nabucodonosor y que vamos a ver la semana que viene. Quiero terminar con una reflexión a tu vida. Dios no se equivoca, no se está equivocando en hablarte esto a ti esta mañana. Tienes que revisar en tu corazón cómo está el orgullo en tu vida. La semana que viene, hermanos, vamos a ver algo impresionante. Adán y Eva quisieron ser igual que Dios. Y por eso Eva tomó del fruto, le dio a su esposo, y en ese momento el hombre murió espiritualmente por querer ser igual a Dios. El orgullo es algo con el que luchamos constantemente. Pero recuerde que Dios no va a estar de brazos cruzados. Dios, para muchos por primera vez hoy, tienes que reconocer al escuchar este video que tú eres orgulloso. Que has llevado tu vida como tú has querido, que te crees el centro de la tierra, que te crees todopoderoso, omnisciente. Lo que es Dios, tú te lo crees. Pero hoy Dios te está diciendo a ti esta mañana que no va a pasar por alto tu insolencia. Y Dios, al igual que lo hizo con el rey, te va a sacudir con una pequeña, Él fue con un sueño, a ti con una pequeña prueba, para mostrarte y humillarte que en tu orgullo eres insignificante delante de ese Dios poderoso. Evitémoslo, hermanos, y humillémonos delante del Dios continuamente. Dios va a dejar que te resistas y que lo quieras hacer a tu manera, como lo hizo en el punto 2 con Nabucodonosor. Va a dejar que intentes hacerlo y solucionar como normalmente lo logras y te sientes cada vez más jactancioso, poderoso. Pero va a llegar el momento en que va a producir en ti esa prueba y no vas a poder salir de ella. Y vas a buscar por todos los medios y no vas a poder.
Pero jamás vas a olvidar tampoco, como lo vimos en el punto 3, que Dios te está haciendo una advertencia. De hecho, para muchos hoy esta es una advertencia amorosa. Tómalo de esa manera, por favor, como una advertencia amorosa, para que no sufras en tu orgullo las consecuencias desastrosas con las cuales Dios puede estar tratando para ti, para humillarte, como lo vamos a ver la siguiente semana. Todo lo que el rey creía tener, en todo eso que creía tener, Dios lo humilló. Muchos ni se imaginan que hoy actuamos como animales, que en lugar de hacernos como Dios, nos vamos a animalizar, y lo vamos a estudiar la semana que viene. Pero esta semana meditemos, hermanos, en evaluar nuestra vida en el orgullo. Evitémoslo. Y no hagamos como el rey, lo vamos a ver la siguiente, pasar por alto la advertencia. Revisa, es la tarea para todos esta semana. Revisa en tu corazón el grado de orgullo que hay en ti y busca humillarte. Busca humillarte para evitar que pases lo que vamos a estudiar la siguiente semana. No te lo pierdas, porque te vas a llevar grandes sorpresas de cómo nos parecemos tanto al Rey, aunque pensamos que somos muy humildes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por mensajes como este, Señor, porque así como nos has dado promesas hermosas en tiempos tan difíciles como esto para sostenernos, nos has dado consuelo en medio de dificultades. También, Señor, como el Padre amoroso que eres, nos has querido exhortar a partir de la otra semana, hoy, y si nos das vida, Señor, la próxima semana. Como ese Padre amoroso, permítenos, a la luz de tu bendita palabra, revisar cuán orgullosos somos todavía. No permita, Señor, que tengamos que ser humillados por una circunstancia. No permita, Señor, que luchemos con nuestro orgullo ante las circunstancias y que por ese mismo orgullo no escuchemos las advertencias diarias de amor que nos haces a través de tu palabra. Muchos ni siquiera han estado cerca de tu palabra y no han leído, Señor, durante mucho tiempo ya, evidencia del orgullo que hay en ellos. Muchos otros no han orado, Señor, no acuden a ti en dependencia de ti. Prefieren ser sabios en su propia opinión y orar con ellos mismos. Muéstraselos en este momento, Padre. Y permíteles durante esta semana revisar de qué otras maneras manifiestan su orgullo y su soberbia como Nabucodonosor. Pero que lo hagan, Señor, atendiendo a una advertencia de amor tuya. Y que todos tengamos que evitar lo que el relato de este rey soberbio y orgulloso tuvo que pasar. Evítalo en nosotros, Señor. Ayúdanos a todos a buscarte y a humillarnos. Que nuestra razón y orgullo que nos dice, esto es un cuento, esa Biblia es un libro más, no me ha hecho sentir nada cuando la leo, ¿por qué voy a acudir a Dios y cuando oro no me escucha? Ayúdalos a todos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Y manifiéstate a sus vidas, para que vean tu poder, tu misericordia, tu grandeza. Y entonces, Señor, puedan humillarse a ti como es debido. Ayúdanos a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, no se pierdan entonces la próxima semana la continuación del relato. Saboréeselo durante la semana, pero recuerde, evalúe su orgullo. Y después no diga que Dios no le quiso hablar. Muchos jóvenes tal vez lo toman a broma y tal vez tengan que ser los trancazos de la vida, ¿verdad? Yo espero que no sea así y que un día recuerden que Dios les quiso advertir, revisar su orgullo, y también a los viejitos, a los maduros, que a veces somos tercos, pero Dios es amoroso. Revíselo, nos vemos la semana que viene. Le mandamos un fuerte abrazo a los poquitos que estamos aquí, en su casa, en su hogar, y que Dios le bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene.